Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo análisis premium que vamos a realizar en el día de hoy, 24 de agosto, donde vamos a analizar y estudiar todo lo relativo e importante al movimiento del dólar index en las últimas semanas. Y es que este activo se ha revalorizado con mucha fuerza en estos últimos días y hemos visto una importantísima ruptura de zona de máximos relevantes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es meternos en profundidad a analizar y estudiar esta importantísima divisa de nivel global que nos va a ayudar a entender también cómo pueden reaccionar activos que tienen una correlación directa o inversa con él, como es el S&P 500, el oro o las commodities en nivel global. Lo primero de todo, nos vamos a la advertencia legal. Y es que en Bolsa.net es un portal web de información financiera. Como tal, no tiene obligación de estar inscrito en la CNMV. No puede considerarse una empresa de servicios financieros ni una AFI, ni puede realizar recomendaciones de asesoramiento expreso sobre ningún activo cotizado, ni gestionar de manera directa o indirecta los activos de tercero. Ahí tienen ese disclaimer legal de obligado lectura. Y una vez que lo hemos planteado, nos metemos ya directamente con nuestro análisis y estudio de mercado de este importante activo. Lo primero que vamos a hacer es dividir o repartir este análisis en distintas secciones, distintas partes. Vamos a realizar en primer lugar un análisis enfocado y dedicado al chartismo puro y duro y también al price action. Luego nos meteremos y analizaremos en profundidad cómo puede ser el conteo de ondas de Elliott para este importantísimo activo. E incluso también vamos a poder ver cuáles son las zonas más relevantes, zonas importantes, niveles extremos de sobrecompra y sobreventa y también proyecciones y niveles de Fibonacci. Esa será la primera parte del análisis que haremos. Luego profundizaremos más en una señal que se ha activado, señal de compra importante por ruptura del máximo optimizado de las últimas 133 sesiones y por lo tanto una ruptura importante para la continuación de esta tendencia. En primer lugar tenemos el gráfico que les muestro en pantalla, ese gráfico o el análisis chartista que vamos a realizar. En ese análisis lo primero que llama la atención, ¿verdad?, es la proyección a la baja que hemos tenido durante los pasados meses del año 2020, donde hemos visto la media cómo aparecía claramente en un tono rojo, mostrándonos una serie de máximos y mínimos claramente decrecientes. Es verdad que hemos observado una estabilización de este activo en los últimos meses. Ya en el año 2001 hemos observado un movimiento lateral donde los mínimos decrecientes han dejado de aparecer y por lo tanto nos empezamos a encontrar una serie con dos mínimos crecientes que era la primera nota positiva. La segunda nota positiva es ver cómo la media 150 ponderada ha cambiado su sesgo de bajista a alcista y por lo tanto vemos cómo el color se ha mutado de color rojo a color azul. Sería el segundo punto importante desde el punto de vista tendencial. El tercer punto importante es la observación de este último máximo relevante que tenemos en pantalla. Y es que este máximo ha sido superado o está intentando ser superado en las últimas sesiones. De ahí que nos haya saltado esa alarma o ese foco, hayamos colocado el foco de atención en el dólar index, que es básicamente una cesta de monedas del dólar americano contra todas las divisas más importantes del mercado, como son el dólar australiano, dólar neozelandés, el euro, franco, libra, yen o dólar canadiense. Bien, por lo tanto, desde el punto de vista chartista, lo que estamos viendo es un intento de cambio de tendencia donde la serie de máximos y mínimos empiezan a ser crecientes. Además, desde el chartismo ya saben que podemos visualizar figuras técnicas y en este caso podríamos estar hablando de una posible formación de doble suelo, en el caso que alguien pudiera ver esta formación, o también como el segundo mínimo es levemente, este segundo mínimo es levemente superior al mínimo anterior, podríamos dibujar esta recta directriz alcista uniendo esos mínimos y a partir de ahí proyectarla con una paralela al alza, lo cual nos daría un proceso de canalización. Sea un doble suelo o sea un proceso de canalización, hemos planteado desde el punto de vista de price action o movimiento del precio, hemos planteado dos posibles objetivos en el caso de confirmarse. La línea discontinua que pueden ver en pantalla, creo que se ve bastante bien esa línea discontinua, esta línea discontinua nos muestra la zona neckline para la formación de doble suelo, mientras que la parte alta
del canal en color verde nos mostraría su proyección en el caso que estuviéramos en un proceso de canalización ascendente. Sea como fuere, observamos cómo los niveles comprendidos entre el 98 y 98, 20, 98, 30 serían los niveles de objetivos chartista por cualquiera de las dos situaciones, o formación de doble suelo o proceso de canalización. Vamos a continuar con el análisis del dólar index. En este caso nos vamos a ir a las ondas de Elliott y las relaciones de Fibonacci para este activo. Bueno, en este caso vamos a adentrarnos en algo que consideramos quizás algo más complicado de entender, como son los conteos de onda. Y para ello lo que tenemos que hacer es venir desde atrás para poder visualizar bien en qué consiste ese movimiento. Fijaros cómo hemos tenido un fuerte movimiento bajista que hemos comentado con anterioridad. Y ese movimiento bajista lo hemos repartido en un conteo de ondas primario, que lo hemos identificado con letras romanas, y un conteo de ondas secundario, que lo hemos identificado con parámetros numéricos. Ahí lo pueden ver. De manera que hemos visto un ciclo completo bajista en las ondas de Elliott del dólar index con una formación 1, 2, 3, 4 y 5 a la baja. Eso nos deja entre el conteo perfecto de máximo a mínimo, ese conteo bajista en 1, 2, 3, 4 y 5, nos deja que junto con el cambio de tendencia y la orientación de los mínimos crecientes y el cambio de sesgo de la media, nos está mostrando un cambio de tendencia de bajista a alcista. Por lo tanto, ahora nos tenemos que centrar en la formación alcista del precio y el conteo de ondas y las proyecciones de Fibonacci para esta nueva fase del mercado. Así que lo que vamos a hacer es irnos directamente hacia la segunda fase del precio. Observen cómo en este lado del precio ya tenemos un primer movimiento alcista que hemos contado como onda 1, aunque a su lado hemos puesto A, porque no sabemos si realmente todo esto va a ser de momento, no sabemos si va a ser una simple corrección de toda la tendencia bajista anterior y por lo tanto su formato sería A, B, C, o una nueva fase impulsiva con formato 1, 2, 3, 4 y 5. Todavía no lo sabemos, tendremos que esperar para ello. Lo que está claro es que este primer movimiento será un movimiento 1 o A. El segundo movimiento a la baja será un movimiento 2 o B. Y por lo tanto estamos en el tercer movimiento. Y esta es la parte que realmente nos interesa. Si cogemos el tercer movimiento y observamos esa ejecución del movimiento al alza que está realizando el dólar index, podemos ver claramente cómo está intentando superar el máximo de la onda 1 o A. Pero eso no tiene que llamarnos la atención porque ya vimos antes que estamos en un proceso de canalización y se puede perforar perfectamente. Fíjense, de hecho, cómo al activar las proyecciones de Fibonacci, observamos un primer nivel en 93-96, que sería el 100% de la primera onda. Aquí tenemos el movimiento de onda 1, la corrección de onda 2 y este movimiento 3 u onda C podría llevarle al 93,96. Esta sería la casuística de una formación A, B, C en proceso de canalización. ¿Qué ocurre? Que nosotros apostamos más por la segunda casuística, que sería formación de 1, 2, 3. En este caso, la onda 3 sería una extensión de la onda 1 y nos llevaría a una proyección de Fibonacci del 161,8, que son las proyecciones normales y naturales de los precios cuando estos son extendidos en onda 3. Eso nos daría una proyección del precio hasta los 96,61. Por lo tanto, nuestra idea desde el punto de vista de las ondas de Elliott y desde el punto de vista de relaciones de Fibonacci sería que estamos ante la posibilidad de la formación de una onda 3 extendida que nos llevaría hasta la zona de los 96,61. Vámonos al tercer tipo de análisis y es el análisis que vamos a realizar sobre el dólar index, en este caso por zonas extremas o saturación y aceleración y desaceleración del precio. Para ello, simplemente fíjense cómo lo que vamos a utilizar son dos sencillos indicadores. En primer lugar, vamos a utilizar
la zona pivot point, ahí la tenemos, zona pivot point semanal y mensual. Aquí lo podemos ver claramente en pantalla, donde pone W sería la zona semanal y donde pone M sería nuestra zona pivot point mensual. Si nos fijamos en el dólar index, la proyección al alza que ha tenido ha sido una bonita proyección al alza que le está llevando de momento a la zona R2 mensual. Podemos considerar que desde el punto de vista mensual estamos acercándonos a una zona clave, ya que las zonas pivot point R2 en resistencia o S2 en soporte empiezan a ser zonas que nosotros denominamos con el nombre de zonas extremas del movimiento. Sin embargo, en la semana que acaba de empezar, todavía queda muy alejado de su zona semanal R2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que durante el mes de agosto podemos estar viendo ya un agotamiento de su movimiento al alza. Nos queda poco más de una semana y podríamos ver algún movimiento más de continuación al alza del dólar, pero no quizás excesivamente alto, ya que nos encontramos dentro de la zona del pivot point mensual. Así que durante el resto de la semana podríamos ver cómo ese movimiento podría alcanzar claramente la zona pivot point R2, incluso adentrarse un poco más en esa zona. Lo que está claro es que si durante la semana observamos que el precio se acerca a la zona de 94.40, 94.50, sería una zona de resistencia muy importante porque tenemos la unión del pivot point R2 semanal y la zona del pivot point R3 mensual. Por lo tanto, zona muy importante en cuanto a lo que a resistencia se refiere. Por la parte baja no lo vamos a nombrar porque vemos que el gráfico es claramente alcista y la tendencia así lo muestra. Desde el punto de vista de saturación del precio, en cuanto a sobrecompras o sobreventas, observamos cómo el RSI se encuentra perfectamente en niveles de 64, que consideramos que es una zona normal y natural del precio. Y además, un detalle importante, vemos cómo este máximo ha sido superado en el movimiento al alza y por lo tanto vemos movimiento, corrección y movimiento y el RSI tiene movimiento, corrección y movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay divergencia y por lo tanto no hay desaceleración en este movimiento alcista del dólar index. Al no haber desaceleración, nos indica que el precio puede continuar subiendo sin ningún tipo de tara o problemas de corto plazo. Tan solo la zona R2 mensual, que la tenemos cerca, pero todavía no la ha terminado de alcanzar. Bueno, con esto llegamos al final de nuestros análisis que hemos realizado desde el punto de vista chartista, price action, ondas de Elliott, Fibonacci, niveles extremos y saturación y desaceleración del precio. Y nos metemos en la segunda parte del análisis, y es la señal alcista que se ha producido en la ruptura del canal o la ruptura de la serie de máximos crecientes que hemos visto durante esta semana. Observen este último gran máximo que tenemos aquí marcado en pantalla y este último gran máximo ha sido perforado al alza, es decir, se ha producido un breakout de ese canal o esas zonas de resistencia relevantes del precio, generando una señal de largos en el dólar index. Esta es una señal de ruptura de resistencia muy fácil de trabajar o muy fácil de poder observar, porque lo primero que se hace es utilizar, en este caso, los canales o las zonas de resistencia de Richard Deutschian, que es uno de los creadores de tendencia más importantes de en lo que a gráficos técnicos se refiere. Y a partir de ahí lo que se ha realizado es una optimización entre un rango de 100 velas y 200 velas, buscando cuál es el rango óptimo que se puede utilizar para trabajar estas rupturas. Y esa optimización llevó como consecuencia el valor de 133 días, era la zona más indicada a la hora de realizar este modelo o sistema de compra o venta en el caso de ruptura. ¿Cómo se opera este modelo? Pues muy sencillo. Cuando el índice dólar aumenta por encima o rompe por encima, hace un cierre más alto que ese modelo de máximos consecutivos de 133 días, se genera una señal de compra, como esta. Por el contrario, cuando el índice dólar cae por debajo de esa zona, se genera una señal de venta como estas que vemos en pantalla. A partir de ahí, ¿qué conclusión tiene esta señal? Bueno,
Bueno, pues lo vamos a ver directamente, como saben, a través de nuestras gráficas. Un dólar index, después de romper un breakout de la zona de tendencia, ¿qué es lo que suele realizar? Pues en los últimos años, lo que hemos visto desde el año 1973 es que se han generado 23 señales de este tipo. De esas 23 señales, vamos viendo qué ocurre una semana después, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y un año. Y a partir de ahí podemos sacar nuestras conclusiones. Fijaros, lo más importante para nosotros son dos cosas. Por un lado, la probabilidad de éxito y por otro lado, la rentabilidad que se obtiene conforme al riesgo, es decir, la relación que existe entre la recompensa y el riesgo de esta operación. Y eso nos lo marca el dato del Z-score, que es básicamente la relación entre el rendimiento y el riesgo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos cómo, por ejemplo, a 2 meses vista, el dólar tiene una proyección de un 2,1% de media, con un 74% de probabilidad de éxito y un 3,6 puntos de Z-score o ratio recompensa-beneficio. O sea que a 2 meses el movimiento es buenísimo. Pero no conforme con ello, si nos vamos a 3 meses, observen cómo la rentabilidad es de un 4,4% de rentabilidad media, con un 78% de probabilidad de éxito. Y observen aquí un Z-score de 4,8, que es altísimo, es decir, una recompensa de 5,8% frente a un riesgo del menos 0,8. Por lo tanto, entre 2 y 3 meses, observen aquí como entre 2 y 3 meses, después de producirse la señal, tan solo de 23 ocasiones, tan solo en 5, tan solo en 5 de esas 23 ocasiones se perdió dinero a 3 meses vista. El resto, las otras 18 ocasiones, fueron claros y contundentes beneficios en el dólar. Señores, viendo esta situación, queda claro que tenemos que apostar por un movimiento de onda 3 alcista en el dólar. A 3 meses vistas podemos ver rentabilidades muy interesantes entre los 2 y los 3 meses y, por lo tanto, apostamos firmemente por la continuación alcista del dólar index y, por lo tanto, una apuesta firme por el dólar frente a las otras, a otras divisas. Vamos a continuar, en este caso, cómo afecta la correlación del dólar a las commodities en nivel general. Para ello, hemos cogido el Bloomberg Commodity Spot Index, que es este gráfico que ven en pantalla, y le hemos aplicado las 23 señales que se han dado en el dólar, se le hemos aplicado al índice de commodities. Y a partir de ahí hemos visto qué ocurre. Y vemos cómo realmente esos 3 meses positivos de movimiento al alza del dólar no le sientan bien a las commodities. Es decir, la subida del dólar no favorece el crecimiento de las materias primas a nivel global. De manera que a 2 meses tan solo muestra un 52% de probabilidad de ganar, a un mes un 48% y a 3 meses un 48%. Observen cómo el ratio de beneficio es un ratio muy bajo. Observen cómo el ratio de beneficio es un ratio muy bajo, aquí lo tienen. El ratio riesgo-beneficio a 2 meses es de 0, a 3 meses es de menos 0,8, o sea, un ratio muy negativo, y tan solo un 48% de probabilidad, con rentabilidad negativa a 3 meses del menos 0,8. Lo que es lo mismo, todo lo bueno que le ha aportado esa señal de ruptura y continuación al alza al dólar, no lo aporta de bueno hacia el índice de las commodities. Relación inversa, no sé si relación inversa directamente o una correlación inversa directamente entre las commodities y el dólar, pero lo que sí está claro es que una señal alcista potente del dólar no favorece al mercado de commodities. Nos vamos a ir a una commodity más específica, en este caso al oro, ¿no? ¿Qué relación tendría el oro con respecto a este movimiento creciente del dólar que esperamos a 3 meses vista? Pues si nos fijamos, fijaros, a 1 mes vista, a 2 meses vista y a 3 meses vista, que son un poco las zonas que más nos interesan, observamos como si aplicamos una compra en el oro
cuando se produce la señal de ruptura alcista en el dólar index, vemos como la probabilidad de ganar es de un 43, un 39 y un 48 en las últimas 23 señales. O lo que es lo mismo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ocasiones terminó en negativo. A 2 meses, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 veces terminó en negativo el oro cuando se genera una señal de compra como la que se está generando. Por lo tanto, amigos, al oro no le sienta bien una subida prolongada del dólar. Es decir, la onda 3 extensiva que nos puede llevar hasta los 96 puntos del dólar index no le conviene o no le interesa para una continuación alcista en el caso del oro. Pero, y la última casuística, oye, ¿y cómo le viene la subida del dólar al S&P 500? Ya hemos visto que no le viene bien al dólar esa ruptura, le viene mal a las commodities, le viene bastante mal también al oro, pero ¿cómo le viene al S&P 500? Pues ahí lo vemos. Lo que hemos hecho es coger el gráfico del S&P 500 y hemos aplicado las 23 señales al S&P para ver qué ocurre. Y entonces nos vamos al gráfico de un mes, de 2 meses y de 3 meses, que es donde se obtiene el mayor esplendor del dólar americano. Y observen cómo el 70% de las veces gana, 70, 70, 70, y la rentabilidad 1,4, 2,7 y 2,4. Incluso a 6 meses tenemos un 78% y un 3,7. Como ven, al S&P 500 no le sienta mal que el dólar suba. De manera que mal para las materias primas, mal para el oro, revalorización en el dólar americano y revalorización no excesiva, porque fíjense que el ratio riesgo-beneficio 0,6, 0,8 y 0,3 no es excesivamente bueno, pero al menos no le afecta negativamente. La rentabilidad es bastante escasita, 1,4, 2,7, 2,4. La probabilidad de éxito es buena, 70, 74, 78, pero no le sienta excesivamente bien, aunque tampoco le afecta relativamente mal, ¿no? Por lo tanto, una situación un poquito más de tranquilidad para el S&P con un sesgo relativamente tranquilo, positivo para el S&P 500. Así que con esto vamos a concluir, pero antes simplemente una matización más en el caso del dólar index. Hemos visto su estructura técnica, hemos visto que por ondas de Elliott tiene recorrido al alza, un recorrido que le puede llevar a una proyección importante, el 161,8 con respecto a la MA3. Hemos visto que durante el mes de agosto, la semana que viene, todavía puede tener algo más de recorrido, aunque desde el punto de vista semanal los objetivos están muy lejos desde zona extrema, pero desde el punto de vista mensual estamos cerquita, con lo cual puede seguir subiendo, pero quizás más ya en el mes de septiembre. Y observamos cómo esta ruptura al alza ha provocado un aumento del ROC, es decir, la tasa de rentabilidad acumulada, en este caso la tasa de rentabilidad acumulada en el índice dólar, en los últimos 126 días se ha colocado por encima del 10,5, que es una tasa bastante alta o que no se suele dar muy a menudo. De hecho, esta tasa se ha dado en 17 ocasiones, tan solo en 17 ocasiones, y supone un incremento importante. Lo que hemos hecho es simplemente decirle, oye, ¿qué ocurre con el mercado de acciones cuando el mercado del dólar sube muy rápido, muy fuerte en estos últimos 126 días? ¿Cómo reacciona el S&P 500? Ya lo hemos visto un poco a futuro cómo puede reaccionar, pero es verdad que a 2 semanas o un mes, como hemos visto, bueno, pues cuando la revalorización es tan alta y tan rápida, pues tiene efectos, puede tener algún tipo de efecto secundario en el muy corto plazo. Es decir, en las 2 semanas, un mes, el S&P 500 tiende a debilitarse en parte. De hecho, hemos visto ese debilitamiento en la última semana y podemos ver cómo, aunque el mercado esté rompiendo máximos, puede provocar algo de debilidad en el corto plazo en el mercado del S&P 500. Así que incluso una subida muy fuerte del dólar tampoco es excesivamente buena para los mercados de renta variable o los mercados de acciones en el muy corto plazo. Luego tiende a mejorar más y tiende a fluir de una forma más tranquila.
Bueno, pues hemos visto el análisis en profundidad del dólar index, hemos visto todas sus fases, hemos visto desde el chartismo puro al price action, pasando por ondas de Helios, pasando por zonas extremas, sobrecompras, desaceleraciones y también, como no, viendo esa señal de ruptura alcista de los canales de Dogecoin que nos pueden provocar rentabilidades interesantes para el dólar americano y no tan interesantes para las materias primas o el oro, dejando al mercado del S&P 500 algo dubitativo durante las próximas semanas. Espero que les haya gustado el vídeo análisis premium de enbolsa.net para todos nuestros seguidores y nos vemos muy pronto ya en el canal de YouTube con el nuevo programa que estrenaremos ya desde el próximo lunes, día 6 de septiembre, ya estaremos con todos ustedes en directo proyectando nuestros análisis y nuestros